Hemos hablado sobre una variedad de cosas, cómo la iglesia sufrió tanto con las primeras persecuciones, cómo creció, cómo comenzó a batallar las grandes herejías en los años 400. Luego también vimos el crecimiento de la iglesia católica, muchas de sus mentiras, de dónde salió el papado, la idea del purgatorio, las indulgencias, muchas cosas así. Ahora, en el tema que acabamos de terminar, en la última vez, estudiamos muchas cosas de gran importancia, como el escolasticismo, el crecimiento hacia ad fontes, lo que llamamos ad fontes, ir a la fuente de la enseñanza para ver de dónde vino la Biblia, por qué creemos lo que creemos, comenzar a dudar las cosas básicas para llegar a la verdad. Y algunas veces ellos vieron que algunas cosas que la Iglesia Católica enseñaba no tenía base bíblica ni lógica. También miramos unas cosas muy terribles que se comenzaron a enseñar en la Iglesia Católica y a hacer en la Iglesia Católica. Una cosa más pesada fue la Santa Inquisición, un tiempo terrible, absolutamente terrible, en que muchos cristianos verdaderos murieron a causa de su fe, porque si uno no era católico, uno era muerto. Esto era muy terrible y Dios pagará y recompensará a los que dieron su vida por la fe en ese tiempo, y también Él recompensará con mal a los que hicieron mal en este tiempo también, porque Dios es justo y siempre hace la justicia. Bueno, quizás usted, querido oyente, se pregunte por qué yo estoy atacando tanto a la Iglesia Católica ahora que estamos mirando las grandes acusaciones en contra de ella, los grandes abusos que se han usado y se han hecho conocer. Lo que yo quiero hacer es no odiar por ninguna razón. Yo quiero demostrar que el desprecio que deberíamos sentir en contra de la Iglesia Católica, especialmente la antigua, es basado en realidades, en cosas que sí pasaron, cosas como las cruzadas, la Inquisición, el tener más de 2 papas en un tiempo también, cosas terribles, y no termina aquí, no termina aquí. Bueno, van a darse cuenta ustedes por sí mismos los abusos de la Iglesia Católica, y ojalá para poder dar gracias a Dios que Él defendió la verdad en una forma muy increíble. En esta oportunidad tenemos la oportunidad para estudiar 2 grandes hombres. El primero siendo San Francisco de Asís y el siguiente siendo Tomás de Aquino. San Francisco de Asís o Francisco de Asís era en realidad un gran hombre de Dios, yo pienso, y le veremos, estoy seguro, en el cielo. ¿Por qué? Porque he podido leer acerca de su vida, sus escritos y su pasión por ser como Jesús. Si hay algo que va a distinguir a Francisco de Asís, es su deseo para ser como Jesús. Ahora, ¿quién era San Francisco de Asís? Luego llegaremos a Tomás de Aquino, no se preocupen. San Francisco de Asís nació en el año 1182, hace más de 800 años, y murió en el año 1226. Años muy importantes en la Iglesia Católica, porque en ese tiempo comenzaron a movilizarse los grandes movimientos de la Iglesia Católica, como eran la Inquisición, las Cruzadas, el papado con sus abusos y también la enseñanza de la transubstanciación, la cual veremos en más detalle con Tomás de Aquino. Pero Francisco de Asís en realidad se separó de todo eso. Él es reconocido hoy en día por ser el fundador de la Orden Franciscana. Era un poeta y también un misionero. Hoy en día San Francisco de Asís es reconocido como un gran santo para la Iglesia Católica y un gran ejemplo para los monjes. Hay muchos mitos acerca de él, porque se escribió un montón de mentiras acerca de su vida, que tenemos que nosotros separar la mentira de la verdad mirando su vida, y en realidad puede ser un poco difícil. Pero lo que sabemos es lo siguiente. En el año 1182, como ya dije, él nació en Asís a padres ricos. Ahora, cuando ustedes vean un nombre como Francisco de Asís o Tomás de Aquino, el de Asís significa que él nació en esa ciudad. Y Asís es una ciudad en Italia, pero también hay otros nombres como Agustín de Hipona. Ahora es un poco distinto, porque Agustín no nació en Hipona, al norte de África, nació en Tagaste, pero él trabajó mayormente en Hipona. Entonces, el segundo nombre no es apellido, es el lugar donde trabajaron y donde fueron reconocidos. Entonces Francisco nació en Asís y tenía padres ricos. Ellos querían que él sea un hombre importante.
Pero algo interesante pasó porque sus padres tenían el deseo que él siga adelante y haga más rica a la familia. Tenía todas las oportunidades en la del pueblo, era muy reconocido, era un líder y también era un hombre de guerra más tarde. Digamos, tenía todo a su favor para ser un gran hombre político y un hombre muy rico. Pero él decidió dejar todo, y esto es porque San Francisco de Asís es tan famoso en la historia de la iglesia. Detallamos cómo llegó a este punto. Hay dos eventos muy importantes que él dice que son fundamentales a su vida. En una oportunidad, él estaba yendo de viaje para su padre, llevando unos mercaderes para vender en otra ciudad. En su vuelta a casa, vio ahí a un leproso. Un leproso en sus tiempos eran comunes, pero vivían solitariamente y siempre gritaban, como también los judíos solían hacer, leproso, leproso, o inmundo, inmundo. Y este leproso, claro, dio paso a Francisco de Asís, que estaba en su caballo, para que pase en el camino. Pero cuando Francisco de Asís le vio, algo muy raro y muy nuevo le ocurrió. Él sintió una compasión muy fuerte por este hombre leproso. Se dice que él bajó del caballo y decidió correr hacia el leproso y darle un abrazo. De un momento a otro, algo que él nunca había hecho antes, fue y abrazó a un leproso. El leproso, obviamente sorprendido, le dio las gracias, pero Francisco fue hasta más sorprendido. Esto era el comienzo de muchos cambios espirituales para el joven Francisco de Asís. En otro viaje, vendiendo otras mercaderes para su padre, él estaba de vuelta otra vez a casa y tenía un poco de dinero con sí, dinero de su padre. Ahora, mientras estaba yendo, él vio una iglesia en el camino que estaba en ruinas, absolutamente en ruinas, y él otra vez tuvo compasión por ella y dijo, yo quisiera arreglar esta iglesia. Entonces él entró y habló al sacerdote ahí, y el poco dinero que él tenía le dio a la iglesia. Y dijo que le gustaría volver en otra oportunidad y también dar más dinero para que puedan reconstruir la iglesia. Ahora, cuando llega a casa, su padre se da cuenta de lo que ha hecho su hijo y se entra en una furia loca. Se enoja muchísimo con su hijo y le dice, ¿cómo es posible que hayas hecho esto? Francisco explica que era, una ofrenda a la iglesia para el bien de la iglesia, pero el padre no lo ve así, de ninguna manera. Y según la costumbre de ese tiempo, lo cual era costumbre también en el Imperio Romano, el padre tenía el derecho de matar a su hijo por desobediencia. Imagínense. Entonces Francisco decide huir de la casa e irse de vuelta a esa iglesia y esconderse ahí, el único lugar donde el padre no podía entrar y matarle. Ahora, mientras está ahí, el sacerdote le explica a Francisco de Asís que él debería devolver y pedir perdón a su padre y debería confesar su pecado hacia su padre por haberle robado a su padre. Bueno, Francisco por fin hace esto y vuelve a la casa. Ahora, decide él ir para protegerse a la iglesia de la ciudad de Asís. En la ciudad de Asís, entonces, él llega en el medio de una reunión y con el padre ahí adelante, no su padre, pero el padre de la iglesia, se para ahí y pide a su padre que pase, su padre biológico, para que pueda arrepentirse por lo que él le había hecho, el mal que había causado. El padre, enojado, pero detenido porque estaba en una iglesia, vino y le escuchó a su hijo enfrente de todo. Y Francisco entonces le retornó el dinero a su padre y también sacó la ropa. Totalmente desnudo quedó enfrente de todo el público de Asís. Y dijo a su padre, aquí está todo lo que tú me diste y te lo retorno. Estoy libre de tu cargo, ya no soy tu hijo. Básicamente fueron las palabras dichas por Asís. A grandísima sorpresa del público, porque aquí estaba un hombre, porque aquí estaba Francisco, un hijo de un hombre muy rico y muy famoso y muy poderoso, diciendo que no quería tener nada que ver con las riquezas de su padre o el nombre de su padre. Francisco entonces se va y se convierte en el mendigo pobre, como son conocidos hoy en día los franciscanos, los monjes franciscanos. Originalmente, él decidió salir y hacerse un monje, pero un monje muy distinto. Van a darse cuenta que él pasó mucho tiempo a solas orando a Dios, estudiando la palabra de Dios, y su deseo más íntimo comenzó a realizarse, que era ser exactamente como Cristo en la vida. Vestirse como él pensaba que Jesús se vestía, ser pobre como Jesús, ser misericordioso, lleno de compasión como Jesús, en fin.
Esto causó que muchos otros hombres decidieran también seguirle a él y le siguieron los pasos. Y esto comenzó los discípulos de Francisco, que luego fueron conocidos como los monjes franciscanos. En el año 1215, el Papa Inocencio III, el que también comenzó las cruzadas, el que también comenzó la Santa Inquisición, dio lugar a que los franciscanos también sean un grupo de los monjes aceptados por la Iglesia Católica. Ahora, algo muy interesante para reconocer aquí. ¿Por qué estaba tan ansioso Francisco de Asís para ser un pobre mendigo, para ser como Jesús? Él dejó todo por hacer esto. Bueno, él explica detalladamente que era porque él no quería ser como los otros monjes. Muchos monjes eran ricos, eran hombres muy eruditos, que tenían mucho poder y que menospreciaban su rol como líder del pueblo, y también muchos tenían problemas con homosexualidad, otros con muchas esposas, con hijos ilegítimos. Habían muchos problemas con los sacerdotes y los monjes. Y él decidió que no quería hacer parte de eso. Él también rechazó el concepto de las cruzadas, dense cuenta, porque él tomó parte en una cruzada porque era llamado a hacerlo por el Papa de esa era. Pero él fue, y en vez de matar a gente, él decidió evangelizar a los musulmanes, algo inconcebible para los católicos de ese tiempo. Francisco de Asís quería dar a conocer al mundo las corrupciones de la Iglesia Católica. Ahora, él era un revolucionario, pero no dejó nunca de ser católico tampoco. Él estaba en el tiempo de la Iglesia cuando estaba a punto de irse a hacer una iglesia hereje, una iglesia que le importaba más el dinero y el poder que la salvación de las almas de los seres humanos. Y él era como si fuera un último profeta entre los católicos, llamando al arrepentimiento del amor al poder, amor a riquezas. Y qué mejor forma de que él sea el ejemplo. Saben, el ejemplo vale mucho más que palabras. Hay una frase muy famosa usada por Francisco de Asís, que él dice: deberíamos predicar la palabra en cada ocasión y usar palabras solamente si es necesario. No sé si captaron lo que quería decir San Francisco de Asís ahí. Dice, hay que predicar en cada ocasión el Evangelio, la palabra de Dios, la vida de Cristo. Y no es siempre necesario usar palabras. Es mucho más importante hablar con la vida, con el ejemplo. Por eso los ancianos de las iglesias, pastores, cristianos, somos embajadores de Jesús a nuestro mundo. Podemos hablar tantas cosas, tantas verdades, pero si no las vivimos, no vale de nada. Yo creo que le veremos a Francisco en el cielo. Él vio una vida verdaderamente humilde y quiso ser como Jesús. Y también diría que si él hubiera vivido en otro tiempo, los católicos lo hubieran llamado un hereje. Pero el Papa de su tiempo tenía una buena relación con Francisco de Asís, por relaciones familiares. Entonces él no excomulgó a Francisco de Asís, pero sin duda alguna Francisco de Asís era un hombre muy rebelde. Calladamente, en su forma humilde, era un rebelde en contra de las cosas que estaba haciendo la Iglesia Católica, que eran obviamente antibíblicas en tantas formas. Es interesante que hoy en día, en el pueblo de Camiri, se reconoce a Francisco de Asís como el patrón de Camiri. Si usted viene a Camiri puede ver sobre la colina los brazos abiertos de este hombre. También tiene huecos en sus manos y en sus pies, que es un mito católico que dice que él se puso esas marcas por amor a Cristo. O también hay otro mito que dice que Cristo mismo le vino y les puso estas marcas. En fin, mitos que Francisco nunca habló acerca de ellos, pero me da gusto pensar que sobre nuestro pueblo tenemos un patrón que en realidad sería hoy en día, siendo vivo, un cristiano evangélico. Yo pienso, por su humildad, su amor a Cristo y su amor a la palabra de Dios. Bueno, cambiemos ahora a hablar de otro personaje que es casi el opuesto en cada aspecto a Francisco de Asís. Cuando digo yo que Francisco era humilde, amador de Jesús y una persona que seguramente veremos en el cielo, yo diría totalmente lo opuesto acerca del siguiente personaje, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino o Tomás de Aquino era un hombre increíblemente arrogante, un hombre que amaba su propia mente y sus propias habilidades y su propio conocimiento
más que reconocer que había venido de Dios. Y un hombre que yo pienso que cuando lleguemos al cielo no le veremos a él. ¿Por qué? Porque su teología es herejía. Vamos a darnos cuenta en poco tiempo. ¿Por qué? Se van a acordar que Francisco de Asís murió en el año 1226. Tomás de Aquino nació en el año 1225, un año antes de la muerte de Francisco de Asís. Y Tomás murió en el año 1274. Al lado del gran teólogo San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino es considerado el teólogo más importante de la Iglesia Católica. Los siguientes nombres se le atribuyen por la Iglesia Católica. En primer lugar, se le llama el doctor angélico por el trabajo profundo que él hizo en estudiar la angelología o el estudio de ángeles y demonios. Y también es llamado el doctor universal de la Iglesia, un nombre muy importante y muy grande. Como dije, al lado de San Agustín, los dos más importantes en su teología. Pero hay que darse cuenta que en muchos puntos muy importantes, Agustín y Tomás de Aquino se contradicen totalmente. Porque Agustín predicó salvación por gracia. Por algo se lo llama el doctor de gracia. Pero Tomás de Aquino es reconocido como un hombre que predicó salvación por obras, por su trabajo enorme en el entendimiento de la transubstanciación. Hablaremos de eso en un ratito. Tomás de Aquino es conocido no solamente como un gran teólogo, pero también como un filósofo muy importante por su trabajo en la apologética, el defender la fe en contra de los musulmanes. Bueno, similar a Francisco de Asís, Tomás nace en una familia muy rica en un pueblo cerca de Roma, en Roca Seca. Ahora hizo su trabajo en Aquino, pero nació en Roca Seca. Y sus padres querían que sea un abogado. Vamos a ver que esto es muy costumbrado. Los padres siempre quieren lo que ellos piensan que es el mejor para el hijo, pero muchas veces Dios tiene otros planes para esta persona. Ahora, para Tomás, una pena es que él no cumplió el deber como teólogo que habría de cumplir. Desde los 5 años, Tomás de Aquino se convierte en un estudiante en el famoso Monte Cassino, lo cual era muy común para niños, pero era una escuela muy importante y muy destacada por sus monjes ahí. Si se acuerdan, más atrás estudiamos que Monte Cassino fue el primer monasterio en la historia del mundo. A los 19 años, por su estudio en Monte Cassino, yo pienso, él decide hacerse un dominicano. Ahora, para hacerse dominicano, uno tenía que dejar los trabajos seculares. Pero sus padres no querían eso, ellos querían que él sea un monje benedictino, porque él podía trabajar así en trabajo secular y trabajo religioso. Cuando la familia se entera sobre su decisión, deciden entonces encerrarles en un cuarto en su prisión privada. Ustedes dicen, ¿prisión privada? Bueno, las familias ricas en los tiempos de la Edad Media, muchos tenían castillos en los cuales vivían y también tenían entonces su propia cárcel con sus propios soldados. Ahí deciden ponerle a su propio hijo por casi 2 años, muy enojados con él, diciéndole, si tú decides hacerte un monje benedictino, te dejaremos salir. Si sigues queriendo ser dominiciano, no podrás salir. Ahora, este es un detallito. Hay mucha gente que piensa en la Iglesia Católica solamente hay una forma de ver todo, que todo es dogma o enseñanza y que nadie sale del estereotipo católico, hablando de los eruditos católicos. Esto no podría estar más lejos de la realidad. Se ha dicho que hay más divisiones en la Iglesia Católica que en la Iglesia Cristiana, pero bueno, dejaremos eso ahí. Por eso entonces los dominicianos y los benedictinos se peleaban tanto, porque tenían distintas ideas. Hay también una historia sobre Tomás de Aquino muy interesante que pienso que les va a dar un poco de interés, que se dice que en ese tiempo, cuando él estuvo en la cárcel de su familia, ellos trajeron una prostituta al lugar donde él estaba para decir, si no va a ser monje dominiciano, por lo menos que no sea monje entonces. Y pagaron que una prostituta venga y le tiente a él para que él peque y pierda su virginidad para ya no poder ser monje. Se dice que él, en un celo santo, agarró un pedazo de madera, un palo ardiente, y le puso a la cara para que esta mujer se aparte. Y le tuvo contra la pared toda la noche para que no le toque a él. Dice también que 2 ángeles le ayudaron a él mientras estaba batallando. Ahora, claro, un mito, pero
también es un mito interesante y uno que da un poco de idea cómo piensa la gente acerca de este hombre. A los 15 meses, con la ayuda de su familia, él se escapa y llega a la Universidad de París ya a los 21 años y comienza a estudiar teología. Era un hombre brillante y le encantaba el estudio de Aristóteles. Ahora, Aristóteles era un gran filósofo griego y se habían estado descubriendo las obras de los grandes filósofos antiguos por medio del escolasticismo, lo que estudiamos en el tiempo anterior. No pasa mucho tiempo antes que él se hace un profesor y el director en la Universidad de París, la universidad por si acaso más importante de su tiempo, y se hace increíblemente famoso por la forma de enseñar, predicar y escribir. Tiene 2 libros muy importantes, la cual vamos a tocar solamente brevemente. Se llama la primera Summa contra Gentiles, o el sumario de los argumentos en contra de los gentiles, específicamente los de la religión del Islam. Él escribió un libro donde dice que era el sumario o el todo de los argumentos en contra del Islam. Ahí pueden ver un poco de su orgullo. Pero se puede ver todavía mejor su orgullo en el siguiente libro que él escribió, llamado Summa Theologica. Este es uno de los primeros sumarios de la teología, pero él va más allá de solamente llamarlo un sumario. Él dice esto es el todo de la teología. La palabra suma significa sumario y todo, como enteramente. Él dice, aquí está un libro que habla sobre cada aspecto de Dios, Cristo y las enseñanzas de la Iglesia Católica, diciendo yo soy la palabra final sobre este tema. Gran orgullo, algo que vamos a ver y se puede ver una vez y otra vez en la historia y en la vida de este hombre Tomás. Este libro es puesto por la Iglesia Católica al nivel de la Biblia en práctica. Imagínense que la Iglesia Católica lo tiene en tan alto este libro que lo pone al mismo nivel que la Biblia. Eso es un error terrible. Era muy orgulloso, alzado y odiaba ser contradicho Tomás. Siempre buscaba el debate y nunca perdía. Algo interesante pero, un detallito pequeño, es que él al finalizar su vida, ya al final, él tiene una visión donde dice que él había visto la grandeza de Dios, la belleza de Cristo y la magnitud de la Biblia. Y al lado de eso, él tenía en su mano su librito llamado Summa Theologica. Y él pensó que esto aparentaba un pedazo de paja a comparación a la gloria de Dios. En esto sí él acertó en gran manera. Y nadie sabe lo que él pensó en sus últimos instantes de vida, sus últimas semanas, pero quizás él se arrepintió y Dios le tuvo misericordia. Bueno, vamos a hablar de su teología. Para terminar este tiempo, él es muy reconocido por su teología. Hablemos de unas cuantas de ellas. Él es el defensor más importante de lo que habría de ser la doctrina de la transubstanciación, una doctrina céntrica para la Iglesia Católica hoy en día. Básicamente la transubstanciación explica que cuando uno toma la hostia para un católico o la Santa Cena para un cristiano, lo que está haciendo es que el vino y el pan, que ahí siguen siendo vino y pan, cambian en substancia al cuerpo y a la sangre de Cristo. Él explica que queda idéntico en esencia, en otras palabras, lo que se ve parece todavía pan y parece todavía vino, pero en substancia cambia a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, esto es muy ilógico y muy antibíblico en tantos niveles, pero un gran error en su pensamiento es pensar que algo físico tenga más de un aspecto. Ahora, el ser humano tiene carne y espíritu, pero nada en la Biblia nos dice que algo material como un pedazo de pan tenga carne y espíritu. Lo que él está tratando de hacer es explicar algo humano y aplicándolo a términos de pan y vino, diciendo que el pan parecía pan, que daba pan, pero en su espíritu, como si fuera, cambiaba a ser el cuerpo y luego el vino, la sangre de Cristo. Y en realidad en lo más básico, eso nos lleva con un nivel muy raro de casi canibalismo, si les voy a ser completamente honesto. Y es muy penoso esta doctrina. Ahora, la doctrina de la transubstanciación, cambiar en substancia, como ya explicamos,
es la doctrina que hace la Iglesia Católica absolutamente hereje. En el año 1215 se propuso este concepto por el Papa Inocencio III, pero no fue hasta Tomás de Aquino que pudieron defenderlo totalmente. Él lo defendió a un nivel científico, teológico y lógico, aunque no es un buen trabajo. La gente de ese tiempo le creyó porque él era un intelecto muy grande y no había nadie que podía en contra de él en este ambiente. Entonces la Iglesia Católica adoptó su concepto y su explicación de la transubstanciación. Y básicamente la razón que la transubstanciación lleva a la Iglesia Católica a ser una iglesia hereje es porque enseña que uno es salvo por tomar un pedazo de pan y un poquito de vino y así uno llega a perdonar sus pecados delante de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? Es una obra. Ahora, no es la única forma de quitarse los pecados, es solamente algo que quita algunos de los pecados. Porque él también definió lo que son los 7 sacramentos de la iglesia. Los 7 sacramentos incluyen comunión, que es la transubstanciación o el tiempo de la Santa Cena. Cuando un sacerdote proclama que esto es el cuerpo y la sangre de Cristo y ahí vienen todos para recibir como si fuera gracia, pero es gracia a precio y es gracia por obras, lo cual no es gracia. Y por esto la Iglesia Católica es hereje, pero él fue uno de los grandes defensores de los 7 sacramentos de la Iglesia, que fueron propuestos al inicio por Pedro Lombardo en los años 1100. Los 7 sacramentos son los siguientes: bautismo de niño, confirmación de joven, comunión, la Santa Cena luego del bautismo y la confirmación, y también luego de la confesión, uno no puede ir a la comunión sin confesarse, la penitencia, que también, como ya explicamos, es muy similar a la confesión, la unción extrema, después de la muerte se oraba sobre alguien muerto para que pueda salir del purgatorio, también es un error grave, el matrimonio, y ordenación sacerdotal. Ahora, uno o es casado o es un sacerdote, una de las dos cosas. Entonces uno solamente puede en realidad cumplir 6 de los 7. Aunque algunos dicen que hay 8 y solamente pueden cumplir 7 de 8. Pero es un detalle pequeño cuando dividen comunión entre confesión y el tiempo de la comunión. Su teología de él era muy ortodoxa. No pensemos que él era un gran hereje en cada punto. En realidad, si nosotros podríamos leer lo que escribió Aquino, diríamos correcto en 97% de su material. Pero el punto donde él erra, y erra a tal punto que es herejía, es en el punto de la cristología. ¿Qué se hace con Cristo? ¿Cristo regala al hombre la salvación o el hombre tiene que trabajar para su salvación? El decir que el hombre llega a Cristo por las obras es decir como que Cristo fue a la cruz y hizo un buen trabajo, pero no fue suficiente para pagar todos mis pecados. Les pregunto, ¿hay algo que Dios ha hecho que solamente ha hecho a medias? ¿Y cuánto más la cruz? El hecho y el detalle histórico más importante en la historia de la iglesia. Cuando Dios dijo que fueron perdonados nuestros pecados, todos nuestros pecados, para que cualquiera que cree en Jesús, por fe, por arrepentimiento, no vendrá a muerte, pero tendrá vida eterna. ¿Acaso no le podemos creer a Dios y creer su palabra y decir lo que dice Dios? Vamos a hablar de los precursores en el siguiente tema de la reforma, los precursores de la reforma. Luego, sobre la reforma misma, que solamente estaba a 300 años y menos de la vida de Tomás de Aquino. Y obviamente eso tomará un buen tiempo estudiarlo a profundidad, lo que era la vida de Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Tyndale y la reforma misma.